Dios les bendiga. Bienvenido al estudio bíblico de Nuevos Comienzos. Entre semana, día miércoles 28 de abril. Vamos a orar y vamos a dar gracias por este tiempo y por este día y por todo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y en su iglesia. Señor, te invitamos aquí, Señor, con nosotros en esta noche. Gracias, Señor, porque hasta aquí hemos llegado. Gracias, Señor, que tú nunca duermes, tú siempre estás obrando. Dios, aun cuando nosotros ni nos damos cuenta, tú sigues obrando. Tú estás obrando durante el día, en la noche, cuando estamos trabajando, cuando estamos sirviendo, cuando ni estamos prestando atención, tú siempre estás obrando. Tú eres el que sostiene, Señor, todas las cosas, nuestra vida, el universo, el mundo, y a veces podemos aún disfrutar de las cosas que tú haces sin darnos cuenta por lo que tú estás haciendo. Tantas cosas, Señor. Hoy se levantó el sol y no te di gracias por esa obra. Es por tu obra. Si tú quitas tu presencia, el sol no subiría. Y si tú no estabas ahí presente, mi corazón no podía seguir latando. Tú eres el Señor que aún nos ayuda, Señor, para formar nuestras palabras y poner nuestros pensamientos en palabras para poder comunicar esas palabras. Tú eres el que hace esas cosas. Gracias te damos, Señor, por la salud. Gracias te damos, Señor, por la habilidad para poder pensar cuando la palabra de Dios habla que fuimos creados a la imagen de Dios. Eso es lo que tenemos, nuestra habilidad para poder distinguir entre lo bueno y lo malo, para hacer las cosas buenas, para poder planear, para poder pensar que si tomo esa acción, ¿qué va a ser la consecuencia? Todo eso proviene de ti, Señor. Y damos gracias por tu cuidado. Gracias te damos también, Señor, por los tiempos difíciles que podemos pasar en nuestras vidas, porque son en esos tiempos muchas veces cuando aprendemos de depender de ti. Y sin ti nada podemos hacer. Damos gracias, Señor, porque tú estás obrando y tú estás obrando en nuestras vidas. Aun cuando ni nos damos cuenta, tú estás obrando. Gracias te damos, Señor, por tu misericordia, por tu gracia, por tu provisión, por todo lo que haces, Señor, porque cada buena dádiva proviene de nuestro Padre, Dios de las luces. En ti no hay sombra. Tú eres luz perfecta. Te alabamos, Señor, y damos gracias por todo lo que tú eres y todo lo que tú haces y todo lo que tú harás. Te alabamos. Y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los miércoles estamos haciendo nuestro estudio en el libro de Génesis. Estamos en el capítulo 27 de Génesis. Y si quiere abrir su Biblia conmigo en el capítulo 27 de Génesis. Y vamos a empezar con los primeros 4 versículos. Y el título del mensaje para hoy es Dios siempre logrará sus propósitos. Dios siempre logrará sus propósitos. Y vamos a leer el capítulo 27 de Génesis, primeros 4 versículos. Dice, aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío. Y él respondió, heme aquí. Y él dijo, versículo 2, he aquí, ya soy viejo, y no sé el día de mi muerte. Versículo 3, toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Versículo 4, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Entonces, Isaac, llegando al final de su vida, Isaac es el hijo de Abraham,
y Dios había dado las promesas a Abraham y a su descendencia. Lo hemos repetido muchas veces, pero vamos a repasarlo otra vez en esta noche, que ahora Dios prometió a Abraham una bendición y que a través de él y su descendencia iba a ser benditas todo el mundo. Y había algo especial que Dios iba a pasar de Abraham y su hijo y el hijo de su hijo, que en esa línea iba a venir el Mesías y que a través de Jesucristo Dios iba a bendecir a todo el mundo y proveer la salvación para el mundo. Miramos en Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3, cuando Dios dio la promesa a Abraham en cuanto a lo que iba a hacer y lograr a través de él y su descendencia. En Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3, dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. También estoy repitiendo eso porque ahora está de la bendición que Dios dio a Abraham. Dios pasó esa bendición a Isaac y ahora Isaac está ya viejo y está para pasar esa bendición a su hijo. Miramos en Génesis capítulo 15, versículos 1 al 6. En Génesis capítulo 15 dice: después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Versículo 2: y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole. He aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si los puede contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Saltamos a Génesis capítulo 17. Génesis 17, versículo 19. Respondió Dios, porque cuando Dios había dado una promesa que Abraham iba a tener su propio hijo, y pasó 10 años sin pasar nada, y después Dios aparece, capítulo 17, versículo 19, respondió Dios: ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac. Dios ya dijo: vas a tener hijo, y su nombre va a ser Isaac. Confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Dios dijo: Abraham, te elegí a ti, y tú vas a tener un hijo. El hijo va a ser llamado Isaac, y esa bendición, esa promesa va a venir de ti a tu hijo Isaac y a tu descendencia. Ahora, Isaac, seguramente no sé cuántas veces Abraham y Sara había contado a Isaac las historias cuando Dios apareció, lo que Dios había dicho, la importancia de que ellos eran escogidos entre todas las personas del mundo para llevar el pacto de Dios, la promesa de Dios para con el mundo. No era algo trivial, era algo serio, algo espiritual, algo importante. Génesis capítulo 25, versículos 5 al 8. Versículo 5. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac, porque ese era el hijo de la promesa. Ese fue después que Sara había muerto. Abraham tomó otra mujer y tuvo más hijos, pero Abraham dio todo que tenía a Isaac. ¿Por qué? Porque Isaac era el hijo de la promesa. Versículo 6. Pero los hijos de sus concubinas dio a Abraham dones y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía, hacia el oriente,
a la tierra oriental, los mandó muy lejos al este porque no quería que ellos compartieran, porque Dios tenía la promesa para Isaac. Él dio regalos, bendijo a sus otros hijos, pero dio todo lo que tenía, dio algo a los otros, pero dio todo lo que era un hombre muy, muy rico, y dio todo a Isaac. Versículo 7. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Versículo 8. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Isaac también sabía de las promesas y palabras de Dios, y él ya había escuchado muchas veces, sabía la importancia del plan de Dios, no solamente para con él, para con su familia y su descendencia, sino para todo el mundo. Génesis 25, versículos 19 al 26. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hijo de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. 21, versículo 21. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, por Rebeca. ¿Por qué? Porque ella era estéril. Y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer, y con hijos, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas, y un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Entonces Dios está dando la interpretación de lo que está pasando en el vientre, en el seno de Rebeca. 2 naciones, gemelos, y el mayor servirá al menor. Y habíamos mirado en otras semanas del estudio pasajes cuando Dios dijo, por ejemplo, dijo que a Jacob amé, e Esaú aborrecí. Y Dios dijo, antes que nacieron, antes que uno hizo bueno o lo malo, Dios había elegido el hijo menor sobre el hijo mayor. ¿Por qué? Porque Dios es omnisciente. Dios conoce tanto el pasado como el futuro. Vamos a mirar en eso en un ratito. Pero seguimos leyendo, versículo 24. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, y aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una peliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabado su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Era Isaac de edad de 70 años cuando ella dio a luz. Entonces, Isaac sabía de esa promesa de Dios, esa profecía de Dios, que la bendición iba a venir de Abraham a Isaac, al hijo de Isaac, pero el menor, no al mayor, sino el menor. También había la profecía en Génesis capítulo 15, versículos 12 al 16, Dios hablando a Abraham, más a la caída del sol, sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él, y Dios dio una profecía a Abraham. Dijo, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimido 400 años. Ahora, ¿cómo sabía Dios que iba a suceder? Porque Dios es Dios. Y Dios está diciendo, mira, Abraham, eso es lo que va a pasar. Tu descendencia va a ir a una tierra lejos de Canaán. No menciona aquí lo que era, Dios sabía dónde, pero era Egipto, ¿no? Y que iba a ir los israelitas a Egipto, iban a estar ahí, y van a convertir en esclavos. Dios sí dijo que serán esclavados allí y será oprimido 400 años. Versículo 14. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Tan preciso
Dios dijo que la nación donde su pueblo iba a estar en esclavitud, en Egipto, que Dios iba a juzgar. Y cuando los israelitas salieron de Egipto, Egipto fue el poder mundial, pero cuando fueron Moisés llevando al pueblo, cuando por fin Faraón concedió de dejar salir el pueblo, Israel estaba arruinado por las plagas, por el juicio de Dios, igual como Dios dijo, había prometido a Abraham 400 años antes. Versículo 15. Y tú vendrás a tus padres en paz, tú vas a morir en paz, y serás sepultado en buena vejez. Versículo 16. Y en la cuarta generación volverán aquí. La cuarta generación. ¿Cuál fue la generación? Abraham, Isaac, Jacob. Jacob tiene 12 hijos con José. Y salieron cuando José estaba ahí, la cuarta generación. Dios ya sabía. Dios estaba dando una profecía porque Dios sabe el futuro. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Cuando Israel salió de Egipto, vinieron para ocupar Canaán y fue el juicio de Dios para conquistar, eliminar esos pueblos que estaban ahí, porque ellos habían rechazado y estaban haciendo en contra de la voluntad de Dios. Entonces, volviendo a nuestro texto donde comenzamos, Génesis 27, cuando decía que aconteció que cuando Isaac envejeció, sus ojos se oscurecieron. Y no solamente sus ojos, pero también su espíritu. Porque vemos que Isaac estaba tomando decisiones en contra de lo que él sabía, lo que fue las profecías, la voluntad de Dios. Isaac quiso bendecir y dar la primogenitura, la bendición de Dios a Esaú, el hijo mayor, a pesar de que Dios dijo que el mayor servirá el menor. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí, yo soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme casa. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. No solamente oscurecieron sus ojos, sino su espíritu. Y cuando Isaac está a punto de pasar esa bendición, esa promesa que Dios había dado a su abuelo, a su papá, a él, ahora al nieto de Abraham, no consultó a Dios, no oró, sino empezó a obrar y a actuar en contra de la voluntad de Dios. No solamente no consultó, sino estaba haciendo intensamente yendo en contra del plan y la voluntad de Dios. Isaac quiso dar a Esaú lo que Dios había reservado para Jacob. Y había un lapso de unos 40 años que no sabemos nada de la vida de Isaac. Cuando él dijo la última cosa antes que pasara la bendición a su hijo, que escuchamos de Isaac, era cuando Esaú había casado con las mujeres de vecinas ahí donde vivían, y fue de amargura para con Isaac y también para Rebeca. Y después no habla nada más de Isaac hasta cuando estaba aquí viejo para morir. Unos 40 años que había pasado sin nada de mención de él. Cuando leemos de su papá, Abraham, Abraham estaba sirviendo a Dios y estaba haciendo la voluntad de Dios y logrando cosas, mostrando su fe hasta lo último de su vida. Pero Isaac parece que se había apartado, que no importaba las cosas de Dios, y no entendió la importancia de la promesa y los propósitos de Dios en el mundo. En Génesis capítulo 27, versículos 3 y 4 dice: toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme casa. Y hazme un guisado como a mí me gusta. Estaba más interesado, antes aún de dar la bendición, dijo: primeramente tráeme
el guisado, la comida que a mí me gusta, y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Y en capítulo 25 de Génesis, mira en el capítulo 25, versículos 27 y 28, dice, cuando nacieron Esaú y Jacob, y empezaron a crecer, versículo 27, y crecieron los niños, Esaú y Jacob, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto y habitaba en tiendas. Versículo 28, y amó Isaac a Esaú. El papá amó a Esaú, ¿por qué? Porque comía de su casa. Mas Rebeca amaba a Jacob. Entonces dice la Biblia que Dios amó a Jacob porque él sabía que Jacob iba a obedecerle. No era perfecto, y en mucho de su vida, antes que Dios cambió su nombre de Jacob a Israel, él utilizó la astucia, el engaño para lograr sus cosas, pero él anhelaba recibir todo lo que Dios quería para con su vida. Pero en el capítulo 25, Isaac amó a Esaú porque Esaú preparaba a él una comida que le gustaba. Y antes de traer la bendición para él, él dijo, salga para cazar, hacerme el guisado, la comida que a mí me gusta para que te pueda dar la bendición. Seguimos en el capítulo 27, a partir del versículo 5, y leemos el relato de la historia del capítulo 27. Entonces, Isaac dijo, tráeme, sal Esaú para buscar la casa, para cazar algo, para cocinar para mí, para que te puedan bendecir. Versículo 5, y Rebeca estaba oyendo, estaba escuchando cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo. Y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer. Versículo 6, entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo, he aquí, yo he oído que tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo, tráeme casa y hazme un guisado, para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Versículo 8, ahora pues, hijo mío, Rebeca hablando a Jacob, obedece mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos vianda para tu padre, como a él le gusta. Y tú la llevarás a tu padre y comerá, pero para que él te bendiga antes que muera. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre, he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso, y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre, y me tendrá por burlador, por engañador, y traerá sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz, y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisado como su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, y los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, a su hijo menor. Entonces puso la ropa de Esaú sobre Jacob, y cubrió sus manos y la parte de su cuello, donde no tenía vello, con los pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo. Entonces este fue su padre, y dijo, Padre mío. E Isaac respondió, heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que te hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob,
pero las manos de Esaú. Y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú. Y le bendijo. Y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Jacob respondió, yo soy. Dijo también, acércamela, y comeré de la casa de mi hijo, para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó. E Isaac comió, y le trajo también vino, y bebió. Y le dijo Isaac, su padre, acércate ahora, y bésame, hijo mío. Jacob se acercó, y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos. Y le bendijo, diciendo, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, benditos los que te bendijeren. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. E hizo él también guisados, y trajo a su padre, y le dijo, levántese mi padre, y coma de la casa de tu hijo, para que me bendiga. Entonces Isaac, su padre, le dijo, ¿quién eres tú? Y él le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente, y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio, y comí de todo antes que tú viniste? Y le bendije, y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con muy grande y muy amarga exclamación, y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. E Esaú respondió, bien llamarán su nombre Jacob, que significa engañador, ¿no? Pues yo ya me ha suplantado 2 veces, se apoderó de mí, de mi primogenitura, y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí, yo le he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos todos sus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te daré a ti ahora, hijo mío? Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac, su padre, habló y dijo, he aquí, será tu habitación en grosura de la tierra, y del rocío de los cielos de arriba. Y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu cerviz. Hay un dicho que personas utilizan, y algunas personas piensan que es bíblico. Es un dicho que dice, Dios ayuda a quienes se ayudan a sí mismos. En inglés, God helps those who help themselves. Y personas piensan que Dios necesita ayuda. Pero si pensamos, si conocemos de la palabra de Dios, si conocemos a Dios, sabemos que Dios no necesita ayuda. Dios va a lograr sus propósitos. El título del mensaje, Dios siempre logrará sus propósitos. No necesita nuestra ayuda. Es lo mismo que hizo Abraham y Sara. Cuando Dios dijo a Abraham y Sara, les voy a dar un hijo. ¿Qué hizo Abraham y Sara? Esperaron un tiempo, pero pensaron, Dios necesita nuestra ayuda. Entonces Sara trajo a Agar y para ser la esposa de Abraham. Tuvieron un hijo, Ismael. Y ya hemos hablado otras semanas en cuanto a todos los problemas que resultó de esa acción, tratando de ayudar a Dios, pero cuando trataron de ayudar a Dios, trajo complicaciones. Y aquí Rebeca está haciendo lo mismo. Está tratando de ayudar porque ella sabía de las profecías,
Sabía que Jacob iba a ser la persona que tenía que recibir la bendición de Dios. Y lo que vemos también es que Dios aprecia la fe. Hebreos capítulo 11, el capítulo de la fe, versículos 1 y versículo 7, versículo 1, es pues la fe, la certeza de que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es, Dios ha dicho, Dios habló, y la fe es creer, Dios dijo esto, entonces Dios lo va a lograr. ¿Cómo? No sé. ¿Cuándo? No sé. ¿De qué manera? No sé. Pero si Dios dijo, entonces Dios lo va a hacer. Versículo 7 de Hebreos 11 dice, por la fe, no entendí el versículo no tengo escrito mal en mi hoja. Hebreos 11, versículo 6. Dije 7, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay, que no cree que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan. Otra palabra es creer que Dios existe y que Dios va a cumplir con lo que Él había prometido. Que Dios va a hacer lo que Él dijo. Es la fe. Creer que Dios es capaz y creer que Dios lo va a hacer. Y punto. Y la forma como Dios lo va a hacer, esa es cuestión de Dios. Pero Dios, como Él dijo a Abraham, cuanto a su descendencia iba a entrar en esclavitud, sucedió porque Dios lo dijo y Dios siempre va a lograr sus propósitos. Ahora, voy a mencionar algunas acciones que demuestran una falta de fe. Una falta de fe en el cuidado y en la provisión de Dios. Y tenemos que tener cuidado porque, como hablamos casi cada semana, las cosas que la Biblia habla no son cosas solamente para mirar qué hizo tal persona y leer como estamos leyendo un libro de historia. Cuando Dios puso cosas en su palabra, es para nosotros, para aprender, para saber ejemplos buenos y ejemplos malos. En ese caso fue un ejemplo malo, porque ellos estaban tratando de hacer cosas para ayudarle a Dios a lograr sus propósitos. Pero ahora, en cuanto a ti y a mí, cuando requiere a nosotros mentir, no estamos ayudando a Dios a lograr sus propósitos. Si tenemos que mentir, estamos tomando las cosas, el asunto en nuestras manos. Cuando nos toca mentir, estamos siguiendo el ejemplo de Isaac, el ejemplo de Rebeca, aún el ejemplo de Jacob, porque Dios no necesita nuestra ayuda. Y si nos toca mentir, no podemos decir, estoy mintiendo para que sea un buen resultado. Dios, por su gracia, quizás no vamos a entrar en tantos problemas, pero puede ser que sí. Pero lo que sí muestra la mentira es una falta de fe en el cuidado y la provisión y el tiempo de Dios. El enemigo está ahí siempre para poder tentarnos, para que no lográramos los propósitos de Dios en nuestra vida y a través de nuestra vida. Entonces, no podemos justificar. Uno puede justificar, pero no es correcto. Siempre va a haber consecuencias. Si tú o yo tenemos que mentir para hacer algo, es luz rojo. No estamos saliendo de la voluntad de Dios. Si algo que estás haciendo que requiere la mentira, entonces hay que examinar el corazón y decir, Dios, perdóname, ese no es el paso correcto, y cambiarlo. Número 2, el engaño. Rebeca engañó, Jacob engañó a su papá. Y ellos quizás pueden justificarlo diciendo, estamos haciendo eso porque Dios había dado la profecía que el mayor servirá el menor, que el menor iba a tener la bendición. Entonces vamos a mentir, vamos a engañar a Isaac porque él quiere hacer las cosas en contra de la voluntad de Dios. Entonces vamos a engañar para que salgan las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero Dios no necesita nuestra ayuda. La consecuencia de eso fue que leemos que
que vamos a mirar aquí al final, la historia, que Jacob no pudo tener una relación más con su mamá porque él tuvo que huir, y cuando él regresó, su mamá ya había muerto. Causó muchos problemas. ¿Cómo afectó? No dice la Biblia en cuanto a su matrimonio, su relación, la relación entre Esaú y su mamá. Tantas cosas que afectó por la mentira, por el engaño. Si algo que estamos haciendo, si tenemos que robar de otra persona o robar para nosotros algo que no pertenece a nosotros para lograr un propósito, ese no es voluntad de Dios. Y no podemos pensar que Dios nos va a bendecir si estamos robando, quitando algo que no pertenece a nosotros. Si hacemos algo que va en contra de la ley. Ahora hay el ejemplo en el libro de Hechos, cuando la ley obligaron a los discípulos no predicar más en ese nombre de Jesucristo. Entonces la respuesta de ellos era, ahora justamente nosotros debemos obedecer a esta ley injusta o obedecerle a Dios. Jesús nos mandó a predicar en su nombre, entonces nos toca obedecer a Jesús. En ese caso era la voluntad de Dios violar esa ley porque fue una ley injusta. Si la ley dice a un doctor, tú tienes que hacer tal cosa que va en contra de la palabra de Dios, entonces ese doctor tiene el derecho espiritual para decir, yo no voy a hacer eso, porque en obedecer la ley estoy yendo en contra de mis convicciones, porque mis convicciones provienen de la palabra de Dios. Pero si la ley nos obliga a hacer cosas que no son inmorales, que no va contra la palabra de Dios, entonces somos como cristianos obligados a obedecer la ley. Y cuando no obedecemos la ley, estamos violando. Dios dijo a nosotros que tenemos que ser buenos ciudadanos, obedeciendo la ley. Otra cosa, si tenemos que hacer algo que va contra la voluntad de Dios, no podemos justificarlo. Si es algo que Dios dice en su palabra, no hacer esto, y si lo hagamos diciendo, pero lo voy a hacer esto, y al final va a resultar en algo bueno. Estamos haciendo lo mismo de lo que hizo Rebeca y Jacob, tratando de ayudar a Dios y lograr sus propósitos. Tenemos un ejemplo en la Biblia en cuanto a cómo uno debe responder. Tenemos el ejemplo del rey David. El rey David, Samuel ungió a Saúl como rey, pero después Saúl no obedeció a Dios. Entonces Dios dijo que iba a quitar el reino de Saúl porque él no obedeció la voz de Dios. Y Samuel dio el mensaje a él porque Dios dijo a él hacer tal cosa y no obedeció. Entonces dijo, Dios está quitando tu reino. Dios tiene otra persona que tiene un corazón sensible a él, que va a seguirle a Dios. Y ese fue David. Samuel ungió a David. Pasó años antes que David pudo subir al trono para reinar, y fue después de la muerte de Saúl. Pero David se hizo el enemigo de Saúl, no porque David hizo algo malo, sino hizo lo bueno, y la mano de Dios estaba con David, y Dios estaba prosperando, dando victoria a David en la batalla, en cada aspecto de su vida. Y Saúl, por celos, odiaba a David, quiso matar a David, estaba huyendo. David tuvo que huir y fue al desierto, estaba en cuevas. Una vez Saúl entra en una cueva, dice, para usar el baño en la cueva, sin saber que David estaba ahí. Él estaba persiguiendo a David, y David vio a Saúl entrar, y los soldados de David dijo a David, ahí está, Dios está poniendo a Saúl en tus manos, mátalo o déjanos a nosotros matarlo. Y David dijo, no, él es el ungido de Dios, yo no voy a tomar el asunto en mis manos. Pero David cortó la orilla de su manto, y cuando Saúl salió y cruzó ya el valle, estaba saliendo, David gritando, Saúl, ¿por qué me persigues? Y dijo, Dios te puso en mis manos, pero no te hice daño. Y mostró a él la parte de su ropa que había cortado. Porque la razón de David,
David dijo, Dios va a lograr sus propósitos. Dios no necesita mi ayuda para lograr sus propósitos. Dios va a hacerlo en su manera, en su forma. Pero yo no voy a hacer nada en contra del rey, de Saúl, porque él fue el ungido de Dios y Dios va a tratar con el asunto. Y a su tiempo, Saúl murió en la batalla y David subió y tomó su lugar en el trono. Pero él esperaba el tiempo de Dios. Y es lo que él espera de nosotros también, de buscar el tiempo y la voluntad de Dios. Y así cuando si hacemos algo injusto, en cuanto a la mentira, el engaño, el robo, algo en contra de la palabra de Dios, algo en contra de la voluntad de Dios, y logramos algo, entonces, ¿a quién recibe la gloria? A nosotros mismos. Pero a Dios no le gusta compartir su gloria. ¿Qué pasa si sometemos a Dios y Dios lo logra y hace en su tiempo, en su manera, y nos quedamos diciendo, Señor, mira lo que tú hiciste? Fue tu mano, fue tu poder, fue en tu voluntad. Pero Dios siempre logra sus propósitos. Y Dios no necesita nuestra ayuda. Dios necesita la ayuda de nosotros no necesita ayuda de nosotros, pero Dios necesita a nosotros en reconocer, Dios, tú eres grande, tú eres perfecto y tú vas a lograr tus propósitos. Ahora, ¿qué hubiera pasado si no hubiera intervenido Rebeca y Jacob para engañar a Esaú? A Isaac? La historia hubiera sido diferente, pero lo que iba a suceder que la bendición de Dios no hubiera pasado a Esaú, sino hubiera pasado a Jacob en una forma diferente. Quizás Esaú hubiera muerto y para poder pasar la bendición de Esaú al hijo siguiente, que lograría ser el hijo menor, a Jacob. Yo no sé cómo Dios lo hubiera hecho, pero si no creo que fue la voluntad de Dios a Rebeca, a Jacob, engañar a su papá. Dios hubiera logrado sus propósitos de alguna manera. Ese es nuestro asunto de nosotros para saber cómo. Es el asunto de Dios, porque Dios había prometido, Dios había hablado. Y la fe toma a Dios de sus promesas, de su palabra, y confía que Dios lo va a lograr. Y yo creo que es algo que podemos aplicar en nuestra vida diariamente en cuanto a decisiones. ¿Voy a hacer esto o esto? Si esto va en contra de la palabra de Dios, en contra de los principios de Dios, entonces no puedo pensar que en hacer eso voy a tener la bendición de Dios. Quizás voy a lograr lo que estoy tratando de lograr, pero no me va a ayudar nada en mi crecimiento, en mi madurez espiritual, en mi relación con el Señor, mi confianza con el Señor, en obtener el favor del Señor. Pero cuando morimos a nosotros, cuando nos humillamos a nosotros, entonces Dios es el que nos va a exaltar. Y cuando Él lo hace, nos quedamos diciendo, Señor, solamente tú. Mira qué grande que eres. Mira, Señor, qué inteligente que eres. Qué perfecto que eres. Porque si logramos algo y fue de una manera que no fue de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces Dios en su misericordia no nos va a destruir, no nos va a descartar, pero nos debilitamos espiritualmente en nuestra confianza en el Señor, o quizás en que Dios abriera puertas que es su voluntad para con nuestras vidas, pero por nuestras decisiones nos quedamos con algo menos de lo que Dios había planeado y preparado para nosotros. Entonces, el mensaje para hoy, que Dios siempre logra sus propósitos y Dios aprecia la fe, que podemos aprender de la lección negativa de Esaú, de Rebeca, de Jacob, y que podemos tomar decisiones sabias
que glorifique a Dios, para que Dios en su tiempo nos puede exaltar y abrir las puertas para lograr sus propósitos con el favor de Dios y no obrando en contra de la voluntad y favor de Dios. Amén. Yo creo que es algo que tenemos que reconocer, contemplar y aplicar en nuestras vidas diariamente. Entonces vamos a orar y piensa, mira tu vida. Hay áreas donde estás cortando esquinas, donde estás haciendo las cosas de tu manera y no la manera de Dios. Hay algo que estás tomando que no es tuyo. Hay algo que estás mintiendo. Hay algo que estás haciendo con engaño. Entonces Dios nos está por su Espíritu Santo confrontándonos para que podamos reconocerlo, para que podamos confesarlo y para que podamos cambiar y decir, Señor, perdóname, yo quiero venir delante de ti y yo quiero poner todo delante de ti, Señor, y quiero que tú me perdonas, quiero que tú me limpias, Señor, y quiero hacer las cosas correctamente para que yo pueda estar libre, tranquilo y para que tu nombre pueda ser glorificado. Oramos. Amén, Señor. Gracias por tu palabra. Tu palabra, Señor, que nos habla. Tu palabra que a veces nos confronta. Pido, Espíritu Santo, para que abres nuestros ojos, para que podamos no engañar a nosotros mismos, sino mirar nuestra vida, mirar nuestras acciones. Me hace pensar en este versículo en el Evangelio de Mateo, que dice que en el día cuando estamos delante de tu trono, vamos a ser juzgados por cada palabra ociosa, creo que es la palabra que utiliza, que hablamos. Cada palabra que hablamos que no está de acuerdo a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, para pensar antes de hablar, pensar antes de actuar. Uno de los frutos del Espíritu es el dominio propio. Dominio propio es como habla de Moisés, que Moisés fue el hombre más humilde, más manso en el mundo. Y no porque no tenía fuerza, sino estaba bajo control. Esa palabra, cuando Moisés era manso y muy humilde, habla de un caballo silvestre que fue domesticado. El caballo tiene toda la potencia, toda la fuerza, pero está bajo el control. ¿Bajo el control de quién? Bajo el control del Espíritu Santo, bajo el control de Dios. Y Señor, eso es lo que tú quieres formar en nosotros. El dominio propio, en que tenemos la pasión, toda la fuerza que podemos tener, pero esa pasión y fuerza está guiado, sometido a tu palabra, sometido a tu voluntad. Y la persona que está sometido a tu voluntad, tú puedes hacer grandes cosas a través de esa persona, a través de ese hombre o mujer o joven o niño. Señor, ayúdanos para poder creerte a ti, tener fe que tú eres y que tú vas a lograr tus propósitos, tu voluntad. Gracias, Señor, porque tú no estás limitado, que para ti no hay nada imposible. Ayúdanos, Señor, de poder esperar en ti y confiar en tu amor, en tu fuerza, en tu bondad, en tu tiempo. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Que Dios les bendiga a cada uno y aquí estaremos la próxima vez. Dios les bendiga.